Ahora, la pregunta 6 nos indica que el número de migrantes por número de hijos, por estado civil y por sexo. Esta pregunta es especial debido a que contiene tres variables, las cuales deben estar presentes en el gráfico y debe generar solo un gráfico. Es por eso que este tipo de pregunta es especial y la realización de este gráfico es diferente a las anteriores. Bueno, en el cuadro informe debe estar el nombre y apellido, cédula, fecha de migración, estado civil, sexo, número de hijos y ocupación. Bueno, para esto vamos a la base de datos donde nos especifica que necesitamos el número de hijos por estado civil y por sexo. Bueno, para esto debemos irnos ahora a la pestaña gráficos, donde la opción que dice cuadro de diálogos antiguos y en barras. Vamos a elegir la opción de apiladas y mantenemos los datos del gráfico deben ser con resúmenes para grupos de datos. Ponemos definir. Ya, se nos va a abrir este tipo de cuadro. Ya. Ahora, debemos tomar en cuenta que las debemos ubicar de excelente manera las variables para que el gráfico sea entendible. Bueno, para poder facilitar el entendimiento, el sexo siempre va a ir en las pilas, o sea, en las barritas, para poder mejorar el entendimiento y como es un gráfico apilado será más fácil de entender. Bueno, en el eje de categorías vamos a poner el número de hijos. ¿Por qué? Porque aquí se mejorará el entendimiento ya que el número de hijos no es tan exagerado en estas personas que migran. Y por último, el estado civil lo vamos a colocar en las filas, no en las columnas, ya que en las filas se muestra de mejor manera este tipo de gráficos. El estado civil. Lo colocamos en filas y ya tenemos todo habilitado. Es de estas tres opciones las que necesitamos, vamos a poner en aceptar. Cuando ponemos en aceptar, nos va a desplegar el gráfico, donde vamos a entender el estado civil, el número de hijos acá abajo en las categorías y las pilas diferenciadas por el sexo. Bueno, ahora procedemos a hacer lo que siempre realizamos, que sería dar clic derecho en el gráfico, vamos a editar contenido en otra ventana. Se nos va a abrir el editor de gráficos, vamos a dar nuevamente clic derecho y vamos a mostrar las etiquetas de datos. Cerramos y ahí se nos muestran las etiquetas de datos dependiendo de si sea casado, divorciado, soltero, unión libre y viudo, y el número de hijos y el sexo representado por las barras. Vamos a eliminar las barras de recuento que no tienen utilidad aparente en este tipo de gráfico también. Vamos a quitar las etiquetas. Vamos a aplicar y cerramos. Y es así como nos queda actualizado nuestro gráfico. Ya. Como se nombró anteriormente, se debe realizar un análisis específico de los casos. En este caso vamos a hacer de las personas que tengan el número de hijos que sea 4 y que sean viudos. Nos debería dar un total que sería la sumatoria de estos dos, que posteriormente lo veremos. Bueno, que sería en total 210. Ya, ahora vamos a proceder a realizar ese tipo de situación. Bueno, vamos a lo que es datos, selección de casos. Si satisface la condición, borramos lo que teníamos puesto. Vamos a la variable de migración de hijos, número de hijos. La pasamos que sea igual a 4 hijos y que sea el estado civil sea viudo. Ponemos igual, siempre entre comillas cuando se trate de texto, que sea viudo. Ponemos continuar y ponemos aceptar. Ya. Ahora, como podemos observar, se nos seleccionan los casos y se nos muestra únicamente los que tengan 4 hijos y que sean viudos. Bueno, procedemos a realizar el análisis. En la base de datos vamos a analizar informes, resúmenes de casos. Como siempre, una constante es los nombres en este tipo de gráficos y es lo único que mantenemos. El nombre y la cédula, perdón, en esta ocasión. Y de ahí los demás campos cambian. Y es por eso que los quitamos a partir de la cédula.
Ya. Después de la cédula, procedemos a poner la fecha de migración, que está acá arriba, fecha de migración. Procedemos a poner también el estado civil y el sexo. El estado civil y el sexo. Ya. Ahora procedemos a poner el número de hijos y la ocupación. Y la ocupación. Ya. Partiendo desde que ya tenemos todos los datos, podemos realizar el análisis. Vamos a la base de datos y ponemos, siempre procurando que esta opción no esté habilitada, ponemos aceptar. Y se puede observar que se toman en cuenta los 210 datos que constan en este pequeño cuadro. Se toman los 210 datos donde todo el estado civil es viudo y que tengan 4 hijos. Y eso se ve una constante en el hecho de que son 210 datos. Es por eso que se hace la nota explicativa donde se dice que el total de viudos con 4 hijos es de 210 migrantes, corroborando lo mostrado en la gráfica. Y es así como termina el análisis de la pregunta número 6.